Buenas tardes, una semana más, gracias por estar ahí, gracias por su apoyo. Recuerden que leo todos los comentarios y se lo agradezco mucho, aunque no conteste. Y bueno, a insistencia de uno de ustedes, hoy toca Alexis de Tocqueville, El Antiguo Régimen y la Revolución. Yo lo tengo en editorial Guadarrama del año 1969 y tiene 301 páginas contando las notas. Bueno, vamos a ver. Iba a haber traído todos los libros de mi instituto, de la Icastola a la que fui, para enseñarles lo que nos contaban de lo que fue la Revolución Francesa y de lo que son las estructuras derivadas de las revoluciones liberales. Al final no lo he traído, porque ¿para qué? Todos lo sabemos, a todos nos han contado el mismo cuento, de que si los tres estados, de que si la nobleza y el clero siempre se juntaban y oprimían a los pobres campesinos. Bueno, toda la tontería de que gracias a la libertad, la igualdad, la fraternidad, y que, la Revolución Francesa, gracias a la Ilustración y demás payasadas y mentiras, que creo que después de los años que llevamos aquí, los libros que llevamos reseñados aquí, ya sabemos que todo eso es mentira. Pero la verdad es todavía peor de lo que cabría imaginar. Aquí Alexis de Tocqueville, claro, alguien puede decir, ese tío está mintiendo. Bueno, Alexis de Tocqueville, cuya veracidad está fuera de toda duda, y él dice que se leyó, recopiló todos los cahiers de doléances, los documentos que se escribieron por los tres estados antes de la reunión de los últimos estados generales, para ver qué fue realmente esa revolución, qué decía la gente y cómo eran las instituciones del antiguo régimen, en qué se diferenciaban de lo que vino después, en muy poco, porque la conclusión de este texto es que esa terrible centralización ya se estaba produciendo antes de la revolución, y que la revolución fue consecuencia y no causa de ese proceso de centralización, de dictadura burocrática que ya se estaba llevando a cabo durante el final del antiguo régimen. Bueno, recordarán que otro de los superclásicos, ese texto es un superclásico. Y este es de otro superclásico de Alexis de Tocqueville, La democracia en América, que ya saldrá pues próximamente. Bueno, la cuestión es, hay pocos liberales reconvertidos al tradicionalismo, así como hay muchos comunistas reconvertidos al tradicionalismo, entre otros Nicolás Berdyaev y otros muchos, León Sestov y todos estos. Liberales hay pocos, pero los dos que hay, que son en Francia Tocqueville y en España Donoso Cortés, es que la clavan, los dos. Y la cuestión es, como dicen las teorías tradicionalistas, el único freno que existe a los poderes totalitarios del Estado, sean democráticos o de cualquier otro tipo, da igual, no son las leyes, son los cuerpos subsidiarios de la nación, que conservan para sí poder político y evitan que ese poder quede concentrado en una sola institución, que da igual que sea elegida democráticamente. Si no existen cuerpos subsidiarios que frenen esa capacidad de dominación, ese poder se concentra y tenderá siempre, por su lógica interna, tenderá siempre al totalitarismo. ¿Y cuál es la diferencia? ¿Qué es eso de los cuerpos subsidiarios de la nación? ¿Cuál es la diferencia entre una sociedad y una masa de individuos? Que la sociedad, a diferencia de la masa, tiene articulación interna. Y la articulación interna de un grupo de personas, de humanos, un grupo grande, se consigue mediante los cuerpos subsidiarios de la nación, entre los que el más importante sería, el matrimonio, o la familia, o el gremio, el cuerpo municipal. Hay muchísimos y de todo tipo. Bueno, pues comienza un proceso de centralización que dura siglos y que consiste en ir eliminando todos esos cuerpos subsidiarios para que un único ente se considere legitimado, se considere que tiene la única legitimidad política, que va a ser el Estado. Ese proceso de centralización estaba ya muy avanzado durante el reinado de Luis XVI, y la revolución lo que hizo fue darle el último golpe. A ver, en el siglo XVIII la administración pública estaba ya, como se podrá ver leyendo este libro, muy centralizada y era muy poderosa y prodigiosamente activa. Influía ya de mil maneras no solamente en la marcha general de los asuntos, sino también en la suerte de las familias y en la vida privada de cada individuo. Bueno, los franceses, olvidando la libertad, no desearon otra cosa que ser los servidores iguales entre sí del dueño
del mundo, llamando soberanía del pueblo a sufragios en que los electores no podían ni informarse, ni ponerse de acuerdo, ni escoger. Era un voto libre de imposiciones al asentimiento de asambleas que estaban mudas o avasalladas, y al mismo tiempo que arrancaba a la nación la facultad de gobernarse. Es mentira que haga falta un poder tipo Estado o un Parlamento. Esa manera de pensar o ese tipo de estructuras son ajenas a la historia política de Europa, son una peligrosa novedad. Y durante años, durante toda la Edad Media, Europa se ha gobernado políticamente de otra manera. Cuando existen las estructuras subsidiarias, la organización política va de abajo arriba. Y el que está arriba, que suele ser el rey, no tiene poder para emitir legislación, porque la legislación es el derecho consuetudinario. Entonces el papel del rey es el papel de juez y tiene que juzgar de acuerdo al derecho consuetudinario de cada lugar, que es increíblemente diverso. Las estructuras políticas modernas, derivadas de la Revolución Francesa, que son las que predominan hoy en día, pero que existían también antes, porque ese proceso de centralización ya se estaba llevando a cabo, ese tipo de estructuras funcionan de arriba a abajo. El de arriba manda y los de abajo obedecen y no tienen ya nada que decir respecto a nada. Es un tipo de sociedad que genera individuos que son prácticamente esclavos, lo dice Tocqueville. Es que ya no tienes... la participación es ilusoria. La participación política. Arrancaba a la nación la facultad de gobernarse, las principales garantías del derecho a la libertad de pensar, de hablar y de escribir, supuestamente lo más noble de las conquistas del 89, seguía adornándose con ese gran nombre, pero era mentira. A ver... Al no estar los hombres ligados entre sí por ningún lazo de casta, de clase, de corporación, de familia, se sienten demasiado inclinados a no preocuparse más que de sus intereses particulares, demasiado propensos a no mirar más que por sí mismos y a replegarse en un individualismo estrecho en el que toda virtud pública está sofocada. El despotismo, lejos de luchar contra esta tendencia, la hace irresistible, porque quita a los ciudadanos toda pasión común, toda exigencia mutua, toda necesidad de entenderse, toda ocasión de obrar de consuno, por así decir, los empareda en la vida privada. Vale, y esto no gustará a los liberales. Ese proceso de esclavitud política viene también acompañado de un proceso de desvinculación económica. La propiedad privada deja de ser propiedad privada vinculada y pasa a ser algo que llamaríamos propiedad privada móvil y que después al final desaparece. El dinero, al mismo tiempo que se ha convertido en el signo principal que clasifica y distingue a los hombres entre sí, ha adquirido una movilidad singular, ¿se oye bien?, pasando de mano en mano continuamente, transformando la condición de los individuos, elevando o rebajando a las familias, y no hay casi nadie que no se vea obligado a hacer un esfuerzo desesperado y continuo por conservarlo o adquirirlo. Ahí está, a ver. A medida que se veía aparecer la cabeza del monstruo, que su fisonomía singular y terrible se descubría, que después de haber destruido las instituciones políticas, abolía las instituciones civiles, que después de cambiar las leyes cambiaba las costumbres, la moral e incluso el lenguaje, cuando tras haber arruinado el edificio del gobierno, removía los fundamentos de la sociedad y en definitiva parecía emprenderla con el mismo Dios, cuando muy pronto esta misma revolución desbordaba las fronteras con procedimientos desconocidos hasta entonces, con una nueva táctica, con máximas destructoras, con opiniones armadas. Bueno, a ver, de la tumba de la monarquía asesinada ha surgido un ser informe e inmenso, más terrible que ninguno de los que hasta ahora han agobiado y subyugado la imaginación de los hombres. Es decir, las estructuras políticas no subsidiarias, entre ellas la democracia. Aquí tenemos a Mirabeau, le recuerdan, escribiéndole al rey diciendo, imagínese la igualdad, hacer tabula rasa, eliminar todas las diferencias de estatus, las diferencias políticas de la nación y convertirla en una masa descabezada y uniforme, dice. Se imagina, es que no significa nada no tener que contar con parlamentos, con los parlamentos provinciales que tienen poco que ver con los de hoy en día,
con países, con estados, ni con cuerpos de nobleza, de privilegiados, de clero, la idea de no constituir más que una sola clase de ciudadanos le hubiera gustado a Richelieu. Esta superficie igual facilita el ejercicio del poder. Varios reinados de gobierno absoluto no hubieran hecho tanto por la autoridad real como en un solo año ha hecho la revolución. Después, el rey coronado será sustituido por una especie de rey colegiado, por un parlamento, pero ese poder absoluto permanece ahí. Podréis percibir un poder central inmenso que atrajo hacia sí y engulló en su unidad todas las parcelas de autoridad y de influencia anteriormente dispersas entre una multitud de poderes secundarios, de órdenes, de clases, de profesiones, de familias, de individuos, que estaban diseminadas por todo el cuerpo social. Nunca se había visto en el mundo un poder semejante desde la caída del Imperio Romano. La Revolución creó este nuevo poder, pero que ya estaba muy avanzado en época de la monarquía. Todos mezclan rangos, igualan condiciones, sustituyen a los aristócratas por funcionarios, las franquicias locales por la uniformidad de las leyes, la diversidad de poderes por la unidad del gobierno. A ver. Bueno, habrá que comparar esta revolución con las revoluciones religiosas. Penetra mediante la predicación y la propaganda. Bueno, todo esto tiende a acrecentar el poder y los derechos de la autoridad pública. Todo destruyó o está destruyendo, porque todavía dura, todo lo que en la antigua sociedad derivaba de las instituciones aristocráticas, todo lo que se aferraba a estas de alguna manera, todo lo que llevaba en el grado que fuera la más mínima impronta de estas. Puede que ustedes no lo sepan, pero los vizcaínos, si hay algún vizcaíno entre ustedes, creo que alguna vizcaína sí que hay, los vizcaínos somos enemigos tradicionales de los franceses y de la forma de hacer política de los franceses, porque en el Fuero de Vizcaya es uno de los primeros, si no el primer documento de ese tipo en Europa, que a la hora de enfrentarse a toda esta diversidad de clases, que no la anula, pero lo que hace es elevar a rango de nobleza a todos los habitantes del señorío de Vizcaya, a la más baja nobleza, a los infanzones, al rango de infanzones. Pero en Vizcaya todos son nobles y todos tienen esa sensación de valía, de que no se les puede tratar de cualquier manera. Lo que hace la Revolución Francesa es lo contrario, igualar por abajo y eliminar esa sensación de valor propio, de estima propia, que aquí en España sí se conservó. A ver, a cuenta de que si los campesinos eran esclavos y que si la servidumbre, que si eran pobres. Nada semejante existía ya en Francia desde hacía mucho tiempo. El campesino iba, venía, compraba, vendía, traficaba y trabajaba a su capricho. Los últimos vestigios de la servidumbre ya no se dejaban ver más que en una o dos provincias del este, que eran provincias conquistadas. En el resto había desaparecido enteramente e incluso su abolición databa de una época tan remota que ya se había olvidado. Sí que tendría que decirles que por favor compren este texto y lo lean, y lo compren muchos ejemplares de este texto y regálenlos por ahí, regálenlos en los cumpleaños, regálenlos en las comuniones, regálenlos, que se entere todo Chirichi. Y si tienen algún conocido que es el típico sabelotodo, el típico listillo, pues regálenselo también. El campesino no solo había dejado de ser siervo, se había convertido en propietario agrícola. Bueno, aquí tenemos al Estado que ya socorría a los indigentes, pero que es de sospechar que una caridad hecha de lejos fuese a menudo ciega o arbitraria, como hoy en día con las ayudas sociales. ¿Cuánta gente, cuántos trabajadores que se quedan en paro necesitan esas ayudas y no las reciben, y hay un montón de vagos viviendo de la caridad pública? Bueno, pues exactamente igual. El gobierno central no se limitaba a socorrer a los campesinos, pretendía instruirles, controlarles. Te pone como los intendentes no daban abasto para vigilar la aplicación de todas estas reglas. Existían inspectores generales de industria que recorrían las provincias para cuidar de ello. Hay decretos del Consejo que prohíben ciertos cultivos. En algunos, por ejemplo, se ordena arrancar viñas. ¿A qué les suena todo esto? La Unión Europea arrancando olivos. A juicio del Consejo, que estaban en un mal terreno. Toda esa panda de burócratas diciéndoles a los campesinos cómo tienen que cuidar sus propias tierras.
Bueno, también aquí descubro indicios de que en la Edad Media los habitantes de cada pueblo habían constituido una comunidad separada del señor. Elegían a sus jefes y se administraban a sí mismos democráticamente. Esta antigua constitución de la parroquia se encuentra en todas las naciones que han sido feudales y en todas las regiones a donde estas naciones han llevado los vestigios de sus leyes. Es mentira que la Edad Media fuera una época de gobiernos absolutos. Eso vino después, cuando los cuerpos subsidiarios de la nación van desapareciendo y el poder político se va concentrando. Bajo el antiguo régimen, igual que en nuestros días, no había en Francia, es decir, esto es antes de la Revolución, no había en Francia ciudad, burgo, pueblo, aldea, por pequeña que fuese, hospital, fábrica, convento ni colegio, que pudiese tener una voluntad independiente en sus asuntos particulares, ni administrar según su deseo sus propios bienes. Entonces, como ahora, la administración tenía a todos los franceses bajo su tutela. La única diferencia esencial entre las dos épocas es la siguiente. Antes de la Revolución, el gobierno no podía proteger a sus agentes más que recurriendo a medidas ilegales y arbitrarias, mientras que a partir de ella ha podido dejarles violar las leyes legalmente, porque se hacen con lo que nosotros llamamos soberanía. Hoy en día soberanía se utiliza como sinónimo de independencia de una nación, pero originalmente soberanía no es eso. Soberanía es capacidad de generar derecho, algo que las instituciones públicas no tenían, que estaba repartido entre todos esos cuerpos subsidiarios de la nación. Entonces, antes de la Revolución, cuando ya empieza este proceso de centralización y después se hacen con esa capacidad de generar derecho y entonces ya pueden hacer lo que quieran. Un cuerpo único situado en el centro del reino que reglamenta la administración pública de todo el país, un mismo ministro dirigiendo todos los asuntos interiores, en cada provincia un solo agente que resuelve todos los detalles. Nada de cuerpos administrativos secundarios ni de cuerpos que puedan actuar sin que se les autorice previamente. ¿Qué es todo esto sino la centralización que conocemos? Sus formas son menos acentuadas que hoy en día, sus trámites menos regulares, su existencia más confusa, pero ya es el mismo ente. Bueno, como siempre hay que dejar a los franceses el regusto agradable de un poco de licencia para consolarles de su servidumbre. El gobierno les permitía discutir libremente toda clase de teorías generales y abstractas en materia de religión, de filosofía, de moral, de política. Toleraba de buen grado que se atacaran los principios fundamentales sobre los que descansaba entonces la sociedad, que se discutiera incluso al mismo Dios, con tal de que no se criticara en absoluto ni al más insignificante de sus agentes. ¿No les suena todo esto a lo que pasa hoy en día con esa especie de... Porque licencia, hoy en día, licencia para hacer lo que queramos, de cintura para abajo, tenemos toda la licencia del mundo. Pero ¿qué pasa si se te ocurre criticar a, yo qué sé, a la Diputación Foral de Vizcaya? ¿O algún gobernante iluminado de estos? Pues que te llaman extrema derecha, que si bulos, que si bulas y que si historias. Pues eso es lo que pasa. Aquí, la nobleza de este país, esto es un intendente del Franco Condado en una carta de 1750. La nobleza es pobre y orgullosa de ser pobre. Se siente humillada en relación con lo que fue en otro tiempo, pero no es mala política mantenerla en estado de pobreza, para que no tenga más remedio que servir y recurrir a nosotros. Ya tenemos al Estado generando una especie de red clientelar de gente que necesita vivir de él, y para eso necesita mantener a las personas pues en la pobreza. De cómo, el capítulo 9. Voy a acercar. Capítulo 9. De cómo estos hombres tan semejantes entre sí estaban más separados que nunca en pequeños grupos extraños e indiferentes los unos a los otros, porque ya se ha acabado con la verdadera participación política de los individuos, que no tiene nada que ver con meter un papelito en una cajita una vez cada 4 años, sino en participar en ser miembros de esos cuerpos subsidiarios de la nación que, repito, tenían capacidad política. Bueno, y aquí te habla de que si el tercer estado participaba o no participaba en la vida política. Esa es otra mentira que nos han contado.
La clase campesina, bueno, pone 20.000 ejemplos, de verdad, tienen que leerse esto. La clase campesina se ponía en contacto con los gentileshombres, mezclándose con ellos diariamente para intervenir en los mismos asuntos. El tercer estado sí participaba en política. Al estudiar lo que nos queda de los estados generales del siglo XIV, y sobre todo de los estados provinciales de la misma época, no podemos por menos de extrañarnos del lugar que el tercer estado ocupaba en estas asambleas y del poder que en ellas ejercía. Bueno, y esta pasión por ser funcionario, por ser burócrata, viene ya del antiguo régimen. Es un error creer que la pasión de todos los franceses de nuestros días por los puestos burocráticos nació con la Revolución. De 1693 a 1709 se calcula que se crearon 40.000 puestos, todos al alcance de los burgueses de inferior categoría. Desde que uno de ellos se veía en posesión de un pequeño capital, en lugar de emplearlo en un negocio, se servía inmediatamente de él para comprar un puesto. Las ciudades, las comunidades religiosas, los hospitales se ven obligados a faltar a sus compromisos. 21 minutos. Las ciudades, las comunidades religiosas, los hospitales se ven obligados a faltar a sus compromisos para disponer de dinero que prestar al rey. Se impide a las parroquias emprender obras de utilidad pública por temor a que al distribuir sus recursos no puedan pagar con exactitud la talla, un nuevo impuesto por los gobiernos. Esto ya durante la monarquía. Porque habla también de eso, del proceso de centralización de las haciendas. Todos esos grupos subsidiarios de la nación eran económicamente independientes, todos tenían que tener una fuente de ingresos, una financiación independiente, no como ahora que las haciendas están centralizadas y cada institución que no son independientes viven de subvenciones, entonces no son independientes. En el siglo XIV el derecho feudal del feudo franco era leve y solo se recaudaba de tarde en tarde, en el siglo XIV. Pero en el siglo XVIII, cuando el feudalismo casi había desaparecido, se exigía con rigor cada 20 años y representaba todo un año de renta. Y eso fue porque ocurrió, pues porque esa pasión burocrática de verdaderos leguleyos que veían ahí un papel de hace siglos, ¡ay, que por Dios no sé qué! Que era lo que ya no se usaba, no se hacía, pero ellos, en su afán burocrático, empezaron a aplicarlo. Y entonces, en el siglo XVIII, todas esas cargas feudales que hacía siglos que no se aplicaban, pues empezaron a sentirse con rigor. Y aquí, que toda esta historia comienza en el siglo XVI, en pleno Renacimiento. ¿Que se le echa la culpa a la Edad Media? No es la Edad Media, es el Renacimiento. Si no han visto el vídeo de Nicolás Berdyaev, pues el de Una nueva Edad Media, les recomiendo que lo vean, o bueno, que se compren el libro. A ver, se construyó poco a poco una máquina administrativa tan vasta, tan complicada, tan enredada y tan improductiva que hubo que dejarla en cierto modo funcionar en el vacío y procurarse fuera de ella un instrumento de gobierno que fuese más simple y manejable. Señalaron como origen de todos los abusos el poder que se había arrogado el rey de establecer arbitrariamente impuestos. O para reproducir las mismas expresiones de que se servía el enérgico lenguaje del siglo XV, el derecho a enriquecerse con la sustancia del pueblo sin el consentimiento y la deliberación de los tres estados. No pueden imaginarse lo escandaloso que fue el hecho de que los gobiernos pudieran inventarse nuevos impuestos. Recuerden el libro de Etienne de la Boétie, el de Contra Uno, el de la servidumbre voluntaria. Todo esto era una absoluta novedad en la historia política de Europa. Y aquí, a ver, bueno, esto ya, en fin. No se encuentra una sola persona que haga un esfuerzo por acercar a las clases entre sí y por unirlas, porque ese tipo de individuo políticamente apático, que es el que vemos hoy en día, cuando ya estaba empezando a surgir alguien que les volviera a unir para que volviera pues a surgir esa especie de espíritu de la municipalidad medieval, de que la gente participe de verdad en las instituciones políticas, no se encontraba nadie que quisiera hacer eso, pero me equivoco, a ver, atención, Solo uno lo quiso y se dedicó a ello de todo corazón, y ¿quién será capaz de escrutar los designios de Dios? Porque fue Luis XVI. Bueno, y aquí empieza con el clero. El clero.
El clero, segundo estado, por lo demás, tan enemigo del despotismo, tan favorable a la libertad civil, tan enamorado de la libertad política como el tercer estado o la nobleza, proclama que la libertad individual debe ser garantizada no por promesas, sino por un procedimiento análogo al del habeas corpus. Por cierto, que el procedimiento análogo del habeas corpus ya aparece en el Fuero de Vizcaya. Pide la supresión de la prisión de Estado, la abolición de los tribunales excepcionales, las avocaciones, eso no sé lo que es, pide la publicidad de todos los debates, la inamovilidad de los jueces, la admisión de todos los ciudadanos a los empleos, los cuales no deben de estar abiertos más que al mérito. Esto era lo que escribían los sacerdotes en los famosos cahiers de doléances estos. Pues como ven, igual que... Y aquí, esto ya es le echa la puntilla, dice, y de ese derecho divino, ni una palabra. Todo lo que nos han contado es mentira. Dice aquí Toqueville, he comenzado el estudio de la antigua sociedad lleno de prejuicios contra él, y lo he acabado lleno de respeto. A ver, esto. De cómo hacia mediados del siglo XVIII los hombres de letras llegaron a ser los principales hombres políticos del país y de las consecuencias que esto tuvo. A ver, no se pueden perder cuando toque próximamente esto. Los monstruos de la razón de Rino Camilleri. Lo acerco. Ahí sí que nos vamos a reír con las absolutas payasadas de esa banda de verdaderos limitados mentales que fueron los ilustrados. Ya verán ya. A ver, ¿por qué ocurrió esto? ¿Por qué un montón de prácticamente analfabetos funcionales llegaron a convertirse en el grupo con mayor influencia política de todo el reino? Pues ocurrió porque la gente normal, la gente del día a día, ya no participaba en política. Al no tener ese contacto diario, ese contacto real con cómo funcionan las cosas de verdad, porque ya los cuerpos intermedios de la nación pues habían dejado de funcionar, estaban siendo eliminados, entonces una banda de alucinados pudo hacer calar sus ideas, porque la gente ya realmente no sabía cómo iba a ser, cómo funcionaban a nivel político todas las... Pues cuál es la realidad de la política, ¿no? De qué consecuencias tienen las acciones y las ideas. Si tú estás viendo que si aplicas a pequeña escala en un pueblo, las ideas alucinadas que tienen todos estos, si ves que es un desastre, pues te previenes de que eso es una mala idea. Pero si todo estaba llevado a cabo por funcionarios profesionales y la gente ya no participaba en nada de eso, pues al final pierdes esa defensa, que es básicamente entender cómo funciona el mundo real. Si los franceses hubieran seguido participando en el gobierno a través de los estados generales, como en otro tiempo, o si al menos hubieran continuado ocupándose diariamente de la administración del país a través de las asambleas provinciales, podemos afirmar que nunca se habrían dejado inflamar como lo hicieron entonces por las ideas de estos escritores. Los decretos del rey Luis XVI hablaban ya frecuentemente de los derechos del hombre. Para toda esta gente no albergan solamente odio a ciertos privilegios, sino que la misma diversidad les resulta odiosa, adoran la igualdad hasta en la servidumbre. Ya no hay para ellos derechos privados, sino solamente utilidad pública. Derechos privados, la palabra privilegio viene de privata lex, ley privada, es decir, que no es solo para los nobles, es para todos, para cualquiera que participe de una de esas instituciones subsidiarias que en el mundo tradicional europeo era todo el mundo. Y aquí estos alucinados, por ejemplo, Quesnay. La única garantía que encuentran contra el abuso de poder es la educación pública. Y dicen, no, la educación pública. Te meten un rollo aquí de todos estos... Un galimat, lo que de Quesnay, o sea, unas alucinaciones que dices, ¿pero de qué habla esta gente? O sea, y dice Toqueville, con ayuda de este pequeño galimatías, pretendían suplir todas las garantías políticas. Y aquí que sigue toda esta alucinación. El Estado, que según los economistas no tiene que limitarse únicamente a mandar en la nación, sino que tiene que conformarla de cierta manera. A él le corresponde formar el espíritu de los ciudadanos, según un modelo propuesto de antemano. El Estado hace de los hombres todo lo que quiere, dice Bodeau. Esta forma, atención,
atención que viene curva, esta forma particular de tiranía se llama despotismo democrático. Bueno, y aquí en la página 216 tenemos una carta que escribió el tonto número 1 del pueblo, que es Voltaire, en 1771. Cuando en 1771 caen los parlamentos, el mismo pueblo se conmovió profundamente viendo su caída. Pero Voltaire, el lameculos de aquella época, el limitado mental de esos años. Por cierto, yo he leído a Voltaire y llamarle limitado mental es ser muy, muy, muy amable con él. O sea, no tiene talento de ninguna clase, ni inteligencia, ni nada de lo que ha escrito. Si todo lo que ha escrito Voltaire lo usaran, yo qué sé, lo usaran en un concierto para limpiar todo lo que quede por ahí, es que el mundo no perdería absolutamente nada, porque no vale nada de lo que ha escrito. Bueno, pues aquí tenemos Voltaire diciendo, cuando la gente se horrorizó, cuando caen los parlamentos en 1771, lo que dice él es: me asombra que los patanes, aquí el amiguito de la libertad llama patanes al pueblo, al tercer estado, tomen el partido de estos burgueses insolentes e indóciles. Y luego dice, atención, dice: creo que el rey tiene razón, y puesto que es preciso servir, pienso que vale más hacerlo a un león de buena raza que no a 200 ratas de mi especie. Aquí tenemos al señorito Voltaire llamando patanes y ratas a la gente que se horrorizó cuando vio que el último símbolo de libertad política estaba cayendo. Y tenemos que creernos toda la propaganda y castolera de que Voltaire es un gran ilustrado que lucha por la libertad. Lucha por la libertad los mismos los que están ahora en el Congreso de los Diputados y en la Ajurianea y en toda esta historia. Pues igual luchaba por la libertad el mongol oeste, lo mismo. Cómo queriéndolo aliviar se sublevó al pueblo. Bueno, lo que te cuenta aquí, a ver, voy a resumirlo. Es el capítulo... ¿Por qué te pone capítulo 5? Bueno, no sé. Página 232. Te empieza que había un grupo de desocupados, de gente de muy alto nivel, que realmente pues es que no tenían nada que hacer. Y con toda esa propaganda que estaba en el ambiente de el tercer estado, el pueblo sufriente, que no era un pueblo sufriente, te está diciendo, me he saltado la parte económica, pero que eso de que el reinado de Luis XVI fue económicamente desastroso es otra mentira más. Te dicen, ¿por qué ese pobre pueblo? Y se dedicaban porque, a ver, es innegable que en la Revolución Francesa pues hubo muchas personas que cometieron actos horrendos, y eso era lo que les quería leer aquí. Quería leerles en la Historia Universal de Salvat, pero que seguramente no dé tiempo, así que lo leeremos cuando se reseñe el de Rino Camilleri. Esa gente, ¿quién les había pudrido el alma? Podrido. ¿Quién lo había hecho? Y te pone, aquí todos estos desocupados de clase alta, fueran nobles o burgueses de clase alta, hablando del pueblo. Pueblo, que estás siendo históricamente oprimido. Crearon a un montón de personas que tenían la mentalidad de ser víctimas, como todas estas minorías de hoy en día a las que se les engaña para creerse víctimas. Entonces tienen que atacar todo el sistema. Bueno, pues eso ya se hizo antes de la Revolución. Las clases empezaron a interesarse por su suerte, por la suerte del pueblo, del tercer estado, se pusieron a hablar de él ante él mismo como si no estuviera presente. Las gentes que tenían más que temer de la cólera del pueblo conversaban en alta voz en su presencia sobre las crueles injusticias de que siempre había sido víctima. Se indicaban unos a otros los vicios monstruosos que encerraban las instituciones. Empleaban su elocuencia para describir las miserias y el trabajo mal recompensado, bla, 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 bla. Lo que conseguían era llenarlo de furor al pueblo. Hacía ya mucho tiempo que el mismo gobierno se esforzaba por introducir y fijar en el espíritu del pueblo varias de estas ideas que después se han llamado revolucionarias, ideas hostiles al individuo, contrarias a los derechos particulares y amigas de la violencia. Bueno, aquí Luis XVI había enseñado en sus edictos que todas las tierras del reino habían sido originariamente concedidas bajo condición por el Estado. Esta es la idea matriz del socialismo, que se enseñaba desde la monarquía. Ahí están viendo.
Aquí te pone, el pobre estaba mucho mejor garantizado de lo que se imagina contra las denuncias de un ciudadano rico, pero si se las tenía que ver con el Estado, ya no encontraba, como se ha indicado en otra parte, sino tribunales excepcionales, jueces prevenidos en su contra o un procedimiento rápido e ilusorio. Vale, y a partir de aquí empiezan ya las notas a pie de página. A ver, aquí tenemos el código de Federico el Grande, que es igual que la legislación revolucionaria. Te viene... recuerden, el código de Federico el Grande, que es obra de una cabeza completamente moderna, efectivamente. La posesión de armas de fuego está prohibida. Aparecen disposiciones cuyo extremo espíritu centralizador está cerca del socialismo. Se declara que incumbe al Estado velar por la alimentación, el empleo y el salario. El Estado está autorizado a suprimir las fundaciones, todo tipo de fundaciones. El pretexto que Luis XIV adoptó para destruir la libertad municipal de las ciudades fue su mala gestión, pero dice Turgot que después de la reforma de la monarquía, la mayor parte de las ciudades estaban considerablemente empeñadas. ¿Por qué? En parte por los dispendios y los lujos que los oficiales municipales, que disponían del dinero del prójimo y no tenían que rendir cuentas ante nadie, multiplicaban con vistas a ostentarse y a enriquecerse. Y aquí te pone cómo Canadá tenía todas las papeletas para convertirse en lo que es ahora bajo el régimen del Trudeau que tienen, porque a Canadá no se extrapolaron todos esos cuerpos subsidiarios que existían en Francia. Canadá nace ya centralizada. A ver, y aquí tenemos los Cahiers de Doléances, una transcripción. Nosotros, la nobleza de Francia, los nobles piden que se haga una declaración explícita de los derechos que pertenecen a todos los hombres, y que esta declaración consigne su libertad y su seguridad. Desean que sea abolida la servidumbre de la gleba donde todavía exista, que se abola la esclavitud de los negros, que cada cual sea libre de viajar y de fijar su residencia donde quiera, que nadie pueda ser arrestado arbitrariamente. Algunos piden abolir la Bastilla. La nobleza de París pide esto especialmente. Bueno, es que es una tomadura de pelo, porque todo lo que escribió tanto el segundo estado como el primer estado, los nobles y el clero, en los Cahiers de Doléances, no es nada de lo que nos han contado. Y luego te cuentan... La nobleza pide que se procure extender la comodidad y el bienestar por todas las zonas rurales, que se establezcan cajas de socorro para los... y distritos médicos, cirujanos y comadronas en todos los distritos... leyes para proteger a los niños ciegos, sordomudos, que cuando se trate de esta clase de puestos, todos los ciudadanos puedan ser presentados al rey de la nación, sin hacer más distinción que la de edad y aptitud, que para los grados militares el tercer estado no sea excluido. A ver, ¿dónde está? A ver si encuentro... A ver, esta. A ver, nosotros la nobleza de Francia pedimos que los votos sean contados por cabezas y no por órdenes. La mayor mentira que nos cuentan de la revolución, de todo esto, de que el segundo estado y el primer estado se unían y siempre ganaban contra el tercer estado. Mentira, mentira. Bueno, pues ya saben, compren este libro, regálenselo a todos los enteradillos que conozcan. Y bueno, pues este proceso de destrucción de los cuerpos subsidiarios sigue hasta que el proceso se complete y adquiera y este tipo de instituciones que funcionan de arriba a abajo se conviertan en lo que realmente son, que son un tipo de totalitarismo. Recuerden ustedes que todos los grandes totalitarismos del siglo XX han surgido a partir de democracias, es decir, de lugares en los que o de estructuras que ya no tienen esos cuerpos subsidiarios que sirven de freno al poder único. Y sin más, no se pierdan cuando reseñemos sin más, hasta la semana que viene.